En este video vamos a hablar sobre el teorema de Rolle. Michel Rolle. Ok, dejando eso a un lado, el teorema de Rolle, que Rolle fue justamente un matemático francés, ahí mi duda en cómo realmente se dice su nombre, así que probablemente lo haya dicho mal, que justamente enunció este teorema en 1691, y obviamente el teorema lleva su nombre, en su honor. Pero aparte de eso, para tener un poquito idea de más de quién fue Rolle, pues Rolle fue justamente el que también colaboró o contribuyó de cierta forma con el método de eliminación gaussiana, ese método de matrices en donde ustedes como que suman filas y multiplican por una constante y la restan y al final resuelven un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, pues hay que darle el honor, nadie lo menciona, así que ¿por qué no mencionar a Rolle o Rollet en este video? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este teorema de Rolle? Básicamente lo que me está garantizando este teorema es que si yo tengo una función que cumple ciertas condiciones, yo puedo garantizar que esta función va a tener dentro de su intervalo valores extremos, es decir, máximos o mínimos que sean locales. Pero para que esto sea cierto, tienen que pasar ciertas condiciones, o la función con la que voy a trabajar tiene que tener ciertas condiciones. Entonces voy a decir lo siguiente. Sea f una función definida en el intervalo cerrado de A a B en los números reales, ¿sí? Entonces, primero voy a trabajar, y esto es como que parte de las características antes de empezar, con una función definida en un intervalo cerrado. Ahora, y f, ¿sí? Sea f esta función, y f cumpla con las siguientes tres condiciones. Primera condición. La condición para que pues, todo esto se pueda dar es que lo primero que tiene que pasar es que la función sea continua en todo el intervalo de A a B. ¿Sí? Ser continua, vamos a poner aquí, en el intervalo de A a B. Siguiente condición. Ser diferenciable en el intervalo abierto de A a B. Y tercera condición. F de A igual a f de b. Vamos a parar aquí. Entonces, si una condición tiene estas tres condiciones, es continua para todo el intervalo cerrado, existe para todo lo que esté entre a y b, y también para a y también para b. Entonces, el que sea diferenciable, lo que sobra, que sería el intervalo abierto, no a ni b, es que no hay piquitos, ¿sí? O no hay esos cambios bruscos en cuanto al signo de la derivada, ¿sí? Valores absolutos, ese tipo de cosas. Entonces, sea continua, sea diferenciable, y esta tercera condición especial, que f de a sea igual a f de b, que la función empiece y termine a la misma altura. Si estas tres condiciones se cumplen, entonces yo voy a garantizar que existe al menos un valor de c que pertenece al intervalo abierto de a a b, tal que f' evaluado en c sea igual a 0. ¿Sí? Y ahí completo el teorema. Estas son las tres premisas que se tienen que cumplir, condición 1, condición 2, condición 3, para entonces poder garantizar que vamos a tener algún punto cuya derivada sea 0. Y entonces aquí viene algo importante. Que la derivada sea 0 quiere decir que va a haber un punto crítico. Pero, si va a haber un punto crítico en donde la derivada sea 0, entonces estamos diciendo que la función tiene que ser diferenciable en todo el intervalo abierto. Por eso es que es necesario que sea diferenciable en el intervalo abierto, porque podríamos tener un valor absoluto, pero que la derivada no exista. Y una de las características es que sea diferenciable. Entonces, aquí vamos a tener nosotros como tal un punto crítico. Pero entonces, ¿qué puede ser este punto crítico? Pues este punto crítico puede darse el caso que hay una alta posibilidad de que sea un máximo local, un mínimo local, o que simplemente no sea nada, ¿sí? Pero, pues aquí se van a dar cuenta de algo que pasa con este teorema y lo vamos a entender un poquito mejor utilizando unas gráficas. Ahora sí, pues miremos. Para poder aplicar el teorema de Rolle, entonces nosotros tenemos que establecer las tres condiciones que mencionamos antes. Las voy a ir anotando de color para ir viendo si es aplicable o no aplicable el método y si realmente es cierto que vamos a encontrar ese valor de c en donde la derivada sea 0, o existe al menos un valor de c en donde la derivada sea 0, que por lo tanto nos va a dar origen a tener lo que sería un máximo o un mínimo local. ¿Sí? Entonces miremos acá.
Primero, función tiene que ser continua, ese va a ser como el rosadito. 2, tiene que ser diferenciable. Y 3, f de a sea igual a f de b. Entonces vamos a ir viendo por cada gráfica y si es cierto que existe o no ese valor de c del cual nos estaba hablando el teorema. Miremos acá. Primera condición. Yo voy poniendo como chequecitos con cada color. La función es continua de a a b. Sí, no tiene problemas, entonces cumple la primera condición. Siguiente condición. Es diferenciable de a a b. La curva es suave, no tiene problemas, la derivada siempre existe. Entonces, aquí te cumple la segunda condición. ¿Sí? Tercera condición. F de a es igual a f de b. La curva empieza y termina a la misma altura. Entonces, si nos damos cuenta aquí, están a la misma altura, se cumple la tercera condición. Entonces, ahí tenemos las primeras tres condiciones. Entonces, quiere decir que aquí garantizamos nosotros que vamos a encontrar un valor en donde nosotros tengamos una derivada que sea igual a 0 en el intervalo de a a b. Pero dice que vamos a garantizar al menos 1. Pueden haber más. Entonces, miremos acá. Entonces, analicemos. En este punto, si ustedes se dan cuenta, aquí la recta tangente es 0. Entonces, aquí tienen un valor C1. Entonces, ahí hablan de un máximo local. Aquí tenemos otro punto donde otra tangente horizontal es 0. C2. Y aquí tenemos otro punto en donde vamos a tener nosotros a C3. Entonces tenemos 3 puntos en donde pues se cumple el teorema porque dice que existe al menos 1. Nosotros encontramos 3. La diferencia es que aquí C1 y C3 son máximos locales y C2 va a representar un mínimo local. ¿Sí? Entonces tenemos el primero. Siguiente, ¿se puede aplicar o no? ¿Y hay máximos o no hay máximos? ¿O hay mínimos o no hay mínimos? Miremos. Primera condición. La función tiene que ser continua en el intervalo cerrado de a a b. Existen los extremos y existe para todos los valores. Entonces se cumple la primera condición. Siguiente condición. Es diferenciable. Pues sí, la derivada existe, es una curva suave, de hecho es una recta horizontal. También. ¿Sí? Tercera condición. F de a es igual a f de b. La altura no cambia y obviamente es una recta horizontal. Se cumple la tercera. Entonces dice, existe al menos un valor de c en donde la derivada es 0. Bueno, ¿será cierto? Pues es más cierto que en otros casos, porque dense en cuenta, si ustedes tienen aquí un C1, la tangente es horizontal. Si ustedes tienen aquí un C2, la tangente es horizontal. Si tienen aquí un C3, la tangente es horizontal. No importa cuántos ustedes agarren, la tangente es horizontal. Es decir, aquí tenemos un montón de puntos, ¿sí? De hecho, son infinita cantidad de puntos que estén entre A y B, donde la recta tangente, o la pendiente, o la derivada, sea justamente igual a 0, ¿sí? Porque son rectas horizontales. Entonces tenemos pendientes ceros, ¿sí? O derivadas iguales a 0. Pero entonces, ¿estos qué son? Son máximos, son mínimos. Y recordemos un video anterior. Estos números, al ser su derivada 0, todos estos son tanto máximos como mínimos locales. Miremos el siguiente. Miremos las condiciones. ¿Es la función continua en el intervalo cerrado? Sí, no tiene ningún hueco. Siguiente condición. ¿Es diferenciable? Sí, es una curva suave. Estamos bien. No tiene piquitos. Y tercero, f de a es igual a f de b. Pues miremos. F de a, ahí está torcido, pero supongamos que sí. Entonces sí, tiene la misma altura. Entonces quiere decir que hay un valor en donde la derivada sea 0. Pues miremos. Justamente aquí nosotros tenemos un valor cuya derivada sea 0. Que en este caso nosotros estaríamos hablando de que ahí lo que tenemos es un mínimo local. Miremos acá. Pues miremos. ¿La función es continua en el intervalo cerrado de a b? Sí, existe para todos. Entonces, se cumple la primera condición. Siguiente. ¿Es diferenciable de a b? Y ahí está el detalle. Ya no. ¿Sí? Entonces, ya no se cumplió la segunda función porque aquí tenemos nosotros un detalle. Lo voy a marcar en moradito. Aquí, la función no es diferenciable porque tenemos los famosos piquitos o el cambio en el signo de la derivada es brusco, pasa de ser negativa a ser positiva, entonces no es diferenciable. Eso quiere decir que ahí no puedo garantizar, bueno, ahí no puedo usar el teorema de Rolle, por lo tanto no puedo garantizar que hayan puntos cuya derivada sean 0. De hecho, si lo vemos, no hay puntos donde la derivada sea 0 porque en este punto f' de c
no existe, ¿verdad? Y de hecho, si una de esas condiciones falla, automáticamente descarta el teorema de Rolle, porque esto que está entre los tres es un y, entonces tiene que cumplir primera y segunda y tercera, si no, no es aplicable el teorema de Rolle. Miremos esta otra. ¿La función es continua de A a B? Sí. ¿La función es diferenciable? Sí, es suavecita. Y tercero, f de A es igual a f de B. Tampoco se cumple, ¿verdad? Entonces aquí este no se cumple, pero este es un ejemplo interesante y no es una violación al teorema de Rolle, porque ustedes aquí, es cierto, tienen una recta horizontal. Aquí sí, la derivada es 0. Sin embargo, a pesar de que la derivada es 0, esta no es una violación del teorema de Rolle, porque para que viole el teorema de Rolle, primero tengo que cumplir las tres condiciones. Entonces, como aquí no cumplo la condición de que f de A sea igual a f de B, entonces, pues simplemente es otro problema en donde la derivada es 0 y simplemente ese punto con derivada 0 no representa ni un máximo ni un mínimo local para esa gráfica que está ahí, ¿sí? Es por eso que el teorema de Rolle, y lo dije al inicio, me iba a garantizar la existencia de máximos y mínimos, siempre y cuando se cumplieran estas condiciones, porque eso significa que al tener yo la garantía de que un valor, que la derivada en un punto me va a dar 0, ¿sí? Estábamos diciendo algo que también vimos en el teorema anterior, ¿verdad? En el teorema de Fermat. Que lo que habíamos visto en Fermat era, y había que tener cuidado con la implicación, si yo tengo un máximo o un mínimo, entonces la derivada va a ser 0. Eso es lo que yo sé, ¿sí? Eso es lo que me decía el teorema de Fermat. No al revés, ¿verdad? No porque la derivada me quedara 0, entonces yo tenía un máximo o un mínimo. Entonces esto, a su vez, me garantiza cuando yo tengo un máximo o un mínimo local. Local nada más, ¿sí? Ahora, aquí, pues no podemos usar el teorema de Rolle, así que esto no es un contraejemplo del teorema de Rolle. Y por último, pues la tercera, ya me iba a mover. Aquí, la función es continua. No, ya ahí lo paran, no hacen más, ¿sí? No hagan nada más, porque lo único que a ustedes les interesaba era verificar la continuidad de la función. Entonces, si no se cumple esta, no tiene sentido hablar de lo demás, porque si no es continua, no va a ser derivable. Y por lo tanto, aquí sí se cumplía que f de A sea igual a f de B, pero no era suficiente para poder decir que íbamos a tener un punto cuya derivada sea 0 y que iba a estar asociado a un máximo o a un mínimo local. Ahora sí, pasemos a un ejemplo. En este problema vamos a utilizar justamente el teorema de Rolle para poder encontrar para demostrar que hay algún punto dentro de los interceptos de esta función con el eje de las x en donde se puede garantizar que la derivada de alguno de esos puntos sea 0, es decir, se cumple el teorema de Rolle. Pero obviamente aquí nosotros necesitamos establecer el intervalo cerrado, que a mí me están diciendo que lo demuestre de dónde a dónde la función tiene intersecciones con el eje de las x. Entonces miremos, si nosotros queremos hacer las intersecciones con el eje de las x, sabemos que las y tienen que valer 0. Entonces, primera parte, y esta viene en cuanto a la parte pues, del pasado que tenemos que saber. Primera parte, vamos a encontrar los interceptos, ¿sí? Pero en este caso, y lo aclaro, calculo los interceptos porque a mí me están diciendo que demuestre que se cumple el teorema de Rolle entre esos interceptos, ¿sí? Si no me dan un problema ya con un intervalo dado, pues yo trabajo con el intervalo dado. Entonces, en cuanto a los interceptos, pues resuelvo 0, porque dijimos que el intercepto con el eje x es cuando la y vale 0, es igual a x al cuadrado menos 3x más 2. Factorizamos x2, x1, y en este caso irían los signos de esta forma. Menos 2, menos 1, ¿verdad? Menos 2 por menos 1 es 2, y menos 2 menos 1 es menos 3. Y eso quiere decir que me da dos valores. X igual a 2 y x igual a 1. Entonces, eso quiere decir que realmente el problema original que a mí me están dando es que yo trabaje con la función f de x igual a x al cuadrado menos 3x más 2 en el intervalo de 1 a 2. De hecho, nos vamos a dar cuenta, bueno, ustedes se van a dar cuenta más adelante en otros cursos donde estén trabajando con métodos numéricos, que es justamente el teorema de Rolle, el que se utiliza para poder encontrar los ceros en un polinomio, ¿sí? Que es cuando vean métodos numéricos. Entonces, regresando a esto que está aquí, pues bueno, ese es realmente el problema que quiero resolver. Todo lo que hice antes es como que el álgebra que necesité para este caso, para resolverlo. Entonces, tengo que demostrar yo que con esta función definida de 1 a 2, existe algún punto en donde la derivada sea 0.
es lo que quiero demostrar. Entonces, miremos, ¿qué deberíamos de hacer? Ya tenemos la función, necesitamos nosotros encontrar la derivada, o f' de x, que si nos damos cuenta es 2x menos 3. ¿Sí? Igualamos a 0 porque eso es lo que queremos hacer. F' de ser igual a 0, o sea, 0 igual a 2x menos 3. Y entonces aquí nos queda que x es igual a 3 medios, o su equivalente a 1.5. Entonces, ¿se cumple? ¿No se cumple? ¿Qué concluye? Pues sí, porque nosotros sabemos que 3 medios pertenece a este intervalo que está entre 1 y 2. ¿Sí? La función es polinomial y no lo aclaré. Yo sé que el dominio de la función son todos los reales, entonces miremos y usemos los mismos colorcitos para que se cumpla. Sin gráficas, obviamente. ¿La función es continua en el intervalo? Pues sí, porque originalmente el dominio de la función son todos los reales y yo estoy agarrando un pedacito, entonces la función va a ser continua. ¿La función va a ser derivable? También, porque es una curva suave, es un polinomio y todos los polinomios son derivables, entonces se cumple la 2. ¿Sí? Y f de a es igual a f de b, pues es justamente lo que encontré, porque si yo evalúo en 2 o evalúo en 1, la función me devuelve 0. Se cumple, ya no sé qué color tengo que usar ahora, la tercera condición. Y básicamente con esto yo logro demostrar que 3 medios sí va a representar el punto en donde la derivada sea 0. Ahora, ese punto que yo encontré ahí, ¿será un máximo? ¿Será un mínimo? ¿Qué cosa será ese punto? Sin necesidad de graficar, aunque creo que la gráfica está bastante fácil. Eso, x al cuadrado positivo, muy bien. Es una parábola que abre hacia arriba. Por lo tanto, si es una parábola que abre hacia arriba, estamos diciendo nosotros que en este punto, que es el punto de x igual a 3 medios, nosotros tenemos un mínimo. ¿Sí? Entonces, podríamos hacer algo más. Les voy a poner también la gráfica para que lo vean de una mejor forma. ¿Sí? Pero si ustedes agarran este valor y hacen la función evaluada en 3 medios, o la función evaluando el 3 medios aquí, 3 medios al cuadrado menos 3 por 3 medios más 2, 0.25 negativo. ¿Sí? Eso quiere decir que si nosotros lo graficamos, no lo voy a graficar, sino que les voy a enseñar la gráfica. Es una parábola que abre hacia arriba, tiene dos interceptos, mejor si lo grafico porque mi salud mental lo requiere. Entonces yo tengo esto aquí, x y y, ¿sí? La grafico nada más en el pedazo que a mí me interesa, de 1 a 2. Y aquí está el pedazo en medio. Sé que de 1 a 2 estamos pasando en 0, para entenderlo mejor. ¿Sí? Y que, como era x al cuadrado, era una parábola que abría hacia arriba. Y que tiene vértice en menos 0.25. Entonces aquí, vamos a decir nosotros que tenemos el menos 0.25. Entonces viene para acá. Como dato extra, saben ustedes que la parábola tiene un intercepto en el eje Y en 2, o sea, está pasando aquí. La escala quedó muy fea, o sea, en 2. Y pueden ustedes venir y dibujar solamente el pedazo que les interesa para ver que sí se cumplen sus 3 condiciones. La función es continua, la función es derivable, y ya no sé cómo lo estoy usando, y f de a es igual a f de b, sí. Entonces se puede aplicar justamente el teorema de Rolle y garantizar que lo que yo tengo aquí en x igual a 3 medios, o al final si ustedes lo quieren poner de esta forma, este punto que está aquí, que es 3 medios, un cuarto, negativo, ¿sí? Porque es el menos 0.25, estamos nosotros ante un mínimo local. ¿Sí? Y con eso, pues vamos a concluir nosotros este video asociado al teorema de Rolle.